Molt bé, vamos a terminar hoy esa serie de sermones en las parábolas de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, donde encontramos una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del fariseo y el publicano. Seguro que la hemos escuchado multitud de veces, incluso la hemos explicado a nuestros hijos. Es otra de estas historias que forman parte quizás de la cultura popular, ¿verdad? Pero vamos a leer el texto y vamos a meditar esta mañana en esta parábola para ver qué es lo que el Señor Jesús se pretendía enseñar. Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 9 al 14, dice así: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, escuchar tu palabra para que tú nos hables a través de ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a crecer en tu conocimiento de manera que seamos transformados más y más conforme al carácter de Cristo. Te pido, Señor, que me ayudes en la exposición para que sea fiel y claro, y que tú uses tu palabra para edificar a tu iglesia y para traer salvación a aquellos que no te conocen. Bendícenos, Señor, en esta mañana en la que nos ponemos a los pies de tu palabra. Bendícenos para que podamos ser transformados por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, esta es una parábola muy conocida. Viene a continuación de la que estuvo exponiendo Rafa la semana pasada, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y es posible que estas 2 parábolas no fueran explicadas en el mismo momento. Es posible que fueran explicadas en 2 momentos diferentes. Sabemos que los evangelistas no necesariamente escribieron sus evangelios de manera cronológica, sino que había un interés a la hora de organizar su información. Y es interesante cuando ves el contexto, cómo pueden estar relacionadas esta parábola con la anterior. La semana pasada, si os acordáis, en la parábola de la viuda y el juez injusto, ahí veíamos esa exhortación a perseverar en la oración mientras el Señor regresa para traer justicia. ¿Sí? Era una exhortación a perseverar en la oración. Y luego leemos esta parábola y vemos cómo también aparece la oración, en el sentido de cuál actitud, cuál oración es la que es agradable delante de Dios y cuál es la oración que Dios rechaza. Y podíamos quedarnos con esa enseñanza, que es la enseñanza que se suele dar en las escuelas dominicales o cuando haces una lectura superficial y decir, bueno, esta parábola nos enseña cómo debemos orar. Debemos orar con la cabeza agachada, cerrando los ojos. Hay una actitud buena, una actitud no correcta y aprender de esto cómo orar. Pero quiero que veamos que esta parábola tiene más que ver con la oración. Y si Jesús usa en esta parábola el ejemplo de la oración, es porque por medio de la oración podemos ver lo que hay en el corazón de una persona. Cuando hablamos, cuando nos abrimos, cuando oramos a Dios, oramos en base a lo que creemos, a lo que somos, ¿sí? Entonces, por medio de esta oración, lo que Jesús nos va a enseñar no es la manera adecuada de orar, que también, sino que nos va a enseñar 2 corazones, una actitud que es agradable delante de Él y otra que no. Tenemos en esta parábola a 2 hombres que vienen con 2 oraciones y vemos al final 2 resultados diferentes. Pero esta parábola, como decía, no tiene que ver con cómo debemos orar, sino que esta parábola trata acerca de cómo puedo ser salvo. Esto lo vemos a la luz de lo que Jesús dice al final de la parábola. Dice que uno salió de ahí justificado y el otro no. Uno de los 2 salió de ese lugar siendo declarado justo delante de Dios y otro no.
Así que esta parábola no tiene que ver tanto con la oración, sino que tiene que ver con esa pregunta fundamental que el hombre se hace. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por Dios? Ese es el punto principal de esta parábola. Este va a ser el punto principal de este sermón. Jesús nos enseña que es solamente por la gracia de Dios que somos aceptados y declarados justos delante de Él, no por nuestros méritos. Eso es lo que aprendemos en esta parábola. ¿Cómo un pecador puede ser aceptado por Dios? Es solamente por gracia, por medio de la fe, no por méritos ni por obras. Y eso es lo que vamos a ver. Esos son los dos corazones que Jesús nos presenta en esta parábola. Hay un corazón que descansa en su propia justicia y hay un corazón indigno que clama por perdón, porque se siente indigno. Uno es el camino de la autojusticia, el otro es el camino del arrepentimiento. Y por medio de esta oración vemos estos dos elementos. Así que vamos a ver un poco más de cerca esta parábola. Vemos que hay dos personajes, el fariseo y el publicano. ¿Quién era el fariseo? Los fariseos eran la élite religiosa en Israel. Eran lo más de lo más en la religión. Eran un movimiento que había aparecido en ese tiempo entre los dos testamentos, cuyo deseo era separarse del paganismo que había en medio de Israel. Su propósito inicial era bueno, era mantenerse puros para Dios, pero aquellos que habían querido separarse y permanecer fieles a Dios en piedad, acabaron siendo una secta legalista que confiaban en su propio cumplimiento de la ley para ser aceptados delante de Dios. Ellos tomaron la ley de Dios, la partieron en una multitud de mandamientos pequeños, de manera que pudieran hacer un checklist para comprobar su religión. Hago ayuno, voy al templo, hago mis ofrendas, etcétera, etcétera. Hicieron toda una serie de leyes que les ayudaban a saber cómo iba su desempeño de la religión. Y acabaron creando una religión legalista que basaba la aceptación de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Llegaron a crear un estándar muy grande, muy alto de justicia que impusieron a los demás, y por medio de ese cumplimiento, que ellos se encargaban de que todo el mundo viera que ellos eran fieles, se sentían aprobados delante de Dios. Todos sus actos, como lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, eran hechos en público para que todo el mundo viera cuán santos eran ellos. Ese era su propósito, mostrar que ellos eran piadosos, que su celo por Dios era superior al de todos los demás. Todo lo hacían para ser vistos y lo conseguían. Realmente todo judío desearía ser como uno de los fariseos. Realmente si alguien merecía ir al cielo, este tenía que ser un fariseo. Ellos eran los religiosos, ellos eran los hombres de iglesia que conocían las Escrituras y iban al templo y hacían todas las actividades religiosas. Ellos eran los que se merecían el cielo. Y se encargaban, como decía, de hacer que todo el mundo viera que ellos eran celosos en el cumplimiento de la ley, que ellos verdaderamente cumplían la ley. Lo hacían todo de manera pública. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, cómo ellos ofrendaban anunciándolo para que se viera que estaban ofrendando. Oraban en voz alta en las calles para que todo el mundo viera la piedad, ese corazón de ese fariseo. Cuando ayunaban, se pintaban la cara, se demacraban su rostro, sus vestiduras, para que todo el mundo vieran que estaban en ayuno. Y cualquiera que los viera dijera, wow, qué piadoso es ese hombre, yo de grande quiero ser como él. Toda su religión era externa, no había nada en su corazón. Así los describe Jesús. Jesús habla de ellos como sepulcros blanqueados. Es precisamente hacia ellos contra quien Jesús dirige sus palabras más duras. Si tú lees Mateo 23, ahí les dice de todo menos bonito. Le dice hasta 7 veces hipócritas, porque decís una cosa y hacéis la contraria. Le dice a sus discípulos, no hagáis vuestra justicia como ellos. Es contra los fariseos contra quien Jesús dirige sus palabras más duras. Y si os fijáis, esta parábola va dirigida a ellos. ¿A quién está hablando? Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Estos eran los fariseos. Ellos eran el top
el resto eran los pobres judíos que no estaban a su altura. Ellos se consideraban justos, el resto eran menospreciados por ellos porque no estaban a la misma altura. No es una exageración. Os voy a leer una oración que está registrada del primer siglo, una oración farisea. Dice así: Te doy gracias, oh Señor, mi Dios, porque me has dado mi lugar con quienes están sentados en el asiento del conocimiento y no con quienes se sientan en las esquinas de la calle. Porque me levanto temprano para trabajar, y ellos también lo hacen. Llego temprano para trabajar en las palabras de la Torá, y ellos llegan temprano para trabajar en cosas que no tienen importancia. Me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Me esfuerzo y con ello tengo ganancias, en tanto que ellos se esfuerzan y no ganan nada. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del tiempo por venir y ellos corren hacia el pozo de la destrucción. Esa es su oración. Hay dos categorías de personas, ellos los fariseos y el resto de los judíos. Si os fijáis, esta oración no es nada diferente a la que Jesús pone en la boca de un fariseo. Jesús bien conocía el corazón de aquellos que le estaban escuchando. Por eso el primer protagonista de esta historia es un fariseo. Dice la parábola que dice Jesús que un fariseo subió al templo a orar. Esto, a la luz de todo lo que os he dicho, no es extraño. Era allí donde ellos iban para ser vistos también y para orar. El templo se usaba también para devoción privada, así que un lugar público en el que ellos pudieran hacer sus ejercicios religiosos era un lugar en el que realmente te ibas a encontrar a un fariseo. ¿Y cómo fue su oración? Si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, y es importante que nos coloquemos en aquel lugar porque esa audiencia a quien Jesús está hablando en primer lugar, si tú fueras uno de esos judíos dirías, esta es la oración de un hombre piadoso y justo, que merece el favor de Dios porque lo ha conseguido por su esfuerzo, por su cumplimiento de la ley. Esto es lo que pasaría por la mente de aquellos que están escuchando esta parábola. Es importante que nos demos cuenta de que esta parábola fue impactante porque le dio la vuelta a lo que creían. Un judío del primer siglo diría que este era un hombre piadoso, pero Jesús nos va a enseñar que aquel hombre que se pretendía justo verdaderamente no lo era. Y lo va a hacer exponiendo esa oración, que ese hombre que se pretendía justo no lo era. Nos va a enseñar por medio de la oración de este fariseo, de su corazón, de cómo se acerca a Dios, que si pretendemos acercarnos a Dios con nuestros méritos, por medio de nuestra justicia, por medio de todo aquello que hacemos, confiados en nuestra moralidad y confiados en nuestra espiritualidad, vamos a ser rechazados por Dios. Eso es lo que está planteando. Aquel que se acerca a mí con sus manos llenas de su justicia propia, va a salir de aquí vacío. Va a ser rechazado por mí. Y ahora, antes de que tomemos también distancia y analicemos al fariseo como una persona externa, porque forma parte de un grupo del primer siglo, quiero que veamos, a medida que yo voy relatando la religión del fariseo, que examinemos nuestras vidas y veamos qué tanto tenemos nosotros de fariseo también. ¿Sí? Es decir, voy a exponer la religión del fariseo, pero quiero que examinemos nosotros, porque realmente nosotros tenemos un pequeño fariseo dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un pequeño fariseo dentro. Porque esta tendencia a la autojustificación, a confiar en lo que yo hago, en lo que yo consigo, forma parte de nuestra naturaleza. En ocasiones confiamos más en nuestra propia religión que en lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vamos a examinar el corazón del fariseo a la luz de su oración. Y lo primero que vemos es que este hombre se dice que fue al templo a orar. Pero, en primer lugar, esto no es tanto una oración, sino una alabanza de sí mismo. Es una persona egocéntrica. Todo gira alrededor de sí mismo. Fijaros, aunque el fariseo menciona a Dios, lo hace solo una vez. Y luego se menciona a sí mismo 4 veces. Dios dice, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Yo es una religión centrada en mí, en lo que yo hago por Dios.
Él es el centro de su adoración. En ningún momento busca la gloria de Dios. Este hombre no vino a orar. Ya Jesús lo dice, oraba para sí mismo, oraba consigo mismo. Se estaba alabando a sí mismo. No era una oración, era un reporte de su propia justicia. Él no había venido a orar a Dios, le había venido a informar a Dios de cuán bueno era Él. Y no solo a Dios, sino que oraba en voz alta, pretendiendo que el publicano le escuchara para que el publicano también supiera cuán piadoso era Él. Y lo sabía Dios, lo sabía el publicano y lo sabíamos tú y yo. Este hombre era muy santo, era muy justo, se esforzaba en cumplir su religión. Fijaros, deberíamos felicitarlo, como él se felicitaba a sí mismo, allí mismo. El corazón del fariseo es el corazón que busca la gloria propia, el reconocimiento propio de los logros de uno mismo. No necesita ni busca la aprobación de Dios, necesita la aprobación de los hombres. No necesita nada de Dios, necesita ser aprobado y reconocido por aquellos que están alrededor e incluso por Dios mismo. Él no necesita la aprobación de Dios. Y Dios hace aquí lo peor que puede hacer con nosotros, que es dejarnos a la nuestra. ¿Buscas la aprobación de los hombres, fariseo? Bien, vas a salir de este templo, de mi presencia, con la aprobación de los hombres, no con la mía. Eso es lo peor que Dios puede hacer con nosotros. Decir, sí, que se haga tu voluntad. ¿Quieres que todos reconozcan tus méritos? Bien, los van a reconocer. Pero este hombre salió de allí y dice, sin haber sido justificado por Dios, con las manos completamente vacías. Aún con toda su justicia, este hombre salió de allí igual que entró, culpable delante de Dios y merecedor del castigo eterno. Como decía, no miremos al fariseo como alguien extraño. Piensa por un momento, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué has venido aquí a la iglesia? ¿Por qué lees las Escrituras? ¿Por qué asistes a los estudios, a las células? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué participas en los ministerios? ¿Qué estás procurando? ¿Estás procurando sentirte bien contigo mismo? ¿Estás procurando mostrar una piedad? ¿Estás buscando la aprobación y el reconocimiento de aquellos que hay a tu alrededor? ¿O estás procurando la gloria de Dios en todo lo que haces? A Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino la motivación que hay al hacer. Él busca corazones que procuren su gloria. Fijaros, cuando uno busca la aprobación de los hombres y no la de Dios, sus obras tienen que ser hechas en público. Ora en público, viene a la iglesia, hace actos en público porque necesita ser visto. Es uno en la iglesia y otra persona diferente en casa. Y así puede suceder. Aquí nos vemos un ratillo, ahora menos con la pandemia, pero nos vemos un ratillo aquí, el domingo y el miércoles. Y aquí podemos aparentar una piedad. Y aquí ejercitamos nuestros ejercicios, oramos, leemos, ¿verdad? El fariseo necesita hacer sus obras en público para que se le vea. Y es otra persona en privado. Pregúntate, ¿quién eres tú en la intimidad de tu hogar? ¿Cómo es tu devoción a Dios cuando solo Dios te ve? ¿Le buscas? ¿Le sirves? Todos procuramos siempre los ministerios más públicos porque se ven más. ¿Quién eres tú en la intimidad cuando solo te ve Dios? Ese eres tú verdaderamente. Si quieres conocer bien tu cristianismo, si es verdadero, mira quién eres en la intimidad de tu hogar, donde solo Dios te ve. Así lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Tienes que ofrendar, que una mano no sepa lo que hace la otra. Tienes que orar, hazlo en la intimidad de tu hogar. No significa que orar en público no sea bueno, sino si oras en público y no oras en tu casa hay un problema. Vas a ayunar, vístete, arréglate, que nadie sepa que estás ayunando, solo Dios, que es delante de quien tenemos que hacer toda nuestra justicia.
El fariseo necesita ser visto. El cristiano vive toda su vida consciente que vive en la presencia de Dios. Y tanto aquí como en su casa es el mismo. Fijaros, esta oración es orgullosa. Él se alaba a sí mismo. Él dice, Dios te doy gracias, pero nunca una oración de gratitud tuvo menos gracia. Porque cuando tú das gracias es por algo que recibes. Pero este hombre no da gracias a Dios por ser como es. Tú ves en esta oración que él diga, Dios te doy gracias porque soy lo que soy por tu gracia, porque tú me has hecho así, porque tú me has transformado para vivir. No, él dice, Dios te doy gracias, como queriendo decir, Señor, te felicito porque la has acertado conmigo. Yo soy bueno, moralmente bueno, soy espiritualmente superior al resto, la has acertado conmigo. Fíjate qué bien, qué buena es mi religión. Esto es lo que está haciendo, no hay gratitud. Él da gracias porque no es como los demás. Dios, tienes que estar contento porque yo no soy como ese publicano ni como todos los demás. Él no dice gracias, Dios, porque soy lo que soy por tu gracia. Él reconoce sus méritos. Él es lo que es porque se ha hecho a sí mismo. Yo he conseguido esta justicia, esta moralidad, esta espiritualidad. Pero fijaros en una cosa, cuando tú vives conforme a esta autojusticia, cuando te muestras como el fariseo, es necesario que te compares con otros. La justicia de este hombre brilla a la luz de la oscuridad de otros. Él se compara ¿con quién? Con un publicano, pecador. Eran considerados traidores por sus hermanos. Al lado de ese ser despreciable, él es un buen judío, es un judío piadoso. Este tipo de autojustificación siempre funciona y lo hacemos. Para exaltar mi justicia, para exaltar mi religión, lo que hago es compararme con otros. Y este tipo de autojustificación siempre da fruto porque siempre hay alguien peor que yo. Siempre. Es posible que yo no haga lo que yo debiera, pero hay otros que lo hacen peor que yo. Decía alguien que nuestra censura moral de los demás es solamente un engaño para distraer la atención de nuestra propia culpa. Pensamos que adoptando un tono de fuerte indignación hacia los pecados de otros, nuestro propio pecado pasará inadvertido. Señor, ¿has visto? Él sí que es malo. Desviamos la atención de mi corazón al corazón del otro. Yo quizás no soy lo que debiera, pero bueno, ¿y aquel? Ese es el tipo de autojusticia que siempre funciona. Bueno, yo quizás no soy tan fiel en venir a la iglesia, pero escucho sermones. No hago como aquel. Yo quizás no soy tan buen padre o esposo y no enseño a mis hijos las verdades del Evangelio y no lidero en casa espiritualmente, pero bueno, pero hay hombres que no son fieles a sus esposas y que no las tratan bien. Yo soy fiel. ¿Veis por dónde voy? Yo no soy lo que debiera, pero es que hay otro que es peor que yo. Por lo tanto, mi justicia brilla. Y deberían felicitarme porque yo no soy como aquel. Por medio de este tipo de obediencia comparativa, conseguimos evitar el efecto de reprensión que tiene esta parábola. Jesús lo dice, miramos la mota en el ojo ajeno y no la viga de nuestro ojo. Juzgamos a los demás y somos rápidos en juzgar a los demás porque no queremos juzgar nuestro propio corazón. Esto es lo que hace el fariseo. No intentes excusar tu pecado mirando alrededor, porque otros cometen pecado. No digas aquello de, bueno, yo esto, pero ¿has visto a aquel? Pero fijaros, lo que nunca hará un fariseo, lo que no hará este fariseo es compararse con Moisés, ni con Samuel. Se compara con el publicano. Eso es lo que hacemos nosotros también en ocasiones, la llamada santidad cultural. Yo examino mi cristianismo a la luz de los que me rodean. Y una vez lo dije, fijaros que siempre salimos bien, ¿eh? Cuando yo comparo mi corazón, mi condición delante de Dios, en la santidad cultural, en la media de la iglesia, estoy bien. Pero ¿por qué no comparamos nuestro anhelo por la santidad con, por ejemplo, la de los puritanos, con John Owen y ese tratado de la mortificación del pecado que nos muestra un corazón que procura la gloria de Dios y matar el pecado de su corazón?
¿Por qué no comparamos nuestro celo por las cosas de Dios con aquellos misioneros que dejaron la comodidad de sus casas y se fueron a China, a la India y a países donde sus vidas son arriesgadas por la causa de Cristo? Y puestos a comparar, ¿por qué no comparamos nuestro corazón con el de Cristo? Compara tu corazón con el carácter de Cristo. Esa es una buena medida para conocer en qué situación estás. Cuando nos comparamos con la santidad perfecta de Cristo, nuestro pecado queda evidente. No podemos mirar a otro lado, sino que queda expuesto nuestro corazón. Esto es lo que no quería este fariseo, exponer su corazón. Él expuso el de otro. Y al hacer esto, lo que hacía era colocarse por encima de los demás. Ese orgullo en la autojustificación nos hace superiores y consideramos al resto como inferiores. Pregúntate, ¿consideras a todos tus hermanos iguales a ti delante de Cristo? ¿O crees que estás un peldaño por encima y no tienes comunión ni compartes con aquellos que consideran que están un poco más abajo de ti? Cuando hacemos esto, tenemos el espíritu del fariseo. No mires a otros, y si miras a otros, mira a Cristo. No intentes excusar tu pecado por lo que otros hacen. Sería como delante del juez que te han acusado por robo, tú digas, bueno, pero yo no he matado. ¿Qué juez dejaría libre a alguien que excusa un pecado con el que otros cometen? Pues así es con Dios. Vemos esta religión centrada en mí mismo, que se promueve a sí mismo delante de Dios. En segundo lugar, en esta oración vemos una persona que basa su estatus delante de Dios en su moralidad y en su espiritualidad. Este hombre está tranquilo delante de Dios porque él está bien. Él es una persona buena. No es estafador, no es injusto, no es adúltero, no es ladrón, no es traidor y quizás no está mintiendo. Y es verdad. Él es una persona moralmente buena. Es un buen vecino, es un buen ciudadano, es un buen padre, es un buen hijo, es un buen esposo. Si fuera tu hijo, estarías contento porque has levantado a un hijo bueno, estudiante, trabajador, que te respeta, que hace las cosas bien, que se comporta, no como los jóvenes de este mundo. Si fuera tu esposo o tu esposa, estarías orgulloso de haberte casado con una persona tan buena. Este hombre era moralmente bueno. Y no solo esto, sino que espiritualmente era superior. Él era superior a los demás. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Su religión supera en celo a los de los demás. ¿Sabéis? Creo que lo recordaba Rafa, solo había un día de obligado ayuno, el día de la expiación. Pero los judíos llegaron a hacer 2 a la semana y empezaron a crear días de ayuno. Casualmente dicen que los días de ayuno coincidían con los días de mercado, en que habría más gente por allí. Casualidad. Así más gente podrían verlos. Así que él ayunaba más de lo que Dios había dispuesto en su ley. Y además ofrendaba más de lo que Dios demandaba. Porque Dios demandaba el diezmo de todo el grano. Pero ¿sabes qué hacía él? Él compraba y diezmaba de lo que compraba. Decía, por si acaso el agricultor no ha diezmado, ya lo pongo yo. Llevó el diezmo a un nivel superior. Por si acaso los demás no han hecho lo que debieran, ya lo hago Dios, ya lo hago yo. Voy más allá, cumplo más de lo que Dios demanda. Fijaros, este es el hombre. Por eso está bien delante de Dios. Moralmente es bueno, espiritualmente es superior. Él está tranquilo porque confía en su desempeño delante de Dios y Dios tiene que estar contento con él. Su confianza allí parado delante de Dios, con las manos levantadas, la cabeza mirando hacia arriba, cerca del lugar santísimo, es porque él está bien delante de Dios. La base de su salvación descansa en su propia justicia. Ahora pregúntate, si ahora mueres y eres llevado delante de Dios y Él te pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Me he esforzado en hacer lo mejor posible. He sido bueno, buen padre, he intentado educar a mis hijos
bien, les he enseñado buenos valores y he ayudado al necesitado. ¿Sí? He ido a la iglesia. Si pretendemos, y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola, venir con nuestro currículum delante de Dios para que Él nos deje entrar y tener su favor, vamos totalmente equivocados. Ese no es el camino. Si pones tu confianza en que un día Dios te abrirá la puerta de los cielos por lo que tú haces, estás totalmente perdido. Así sucedió con este hombre. Salió de allí sin la justicia de Dios. La triste realidad es que muchos hoy viven como el fariseo. Quizás tú te consideras una buena persona y nadie puede negarlo. Ayudas a los demás, eres moralmente bueno, traes a tus hijos a la iglesia, eres un buen ciudadano que paga sus impuestos, todos, pagas el IVA de todas las facturas, eres un buen esposo, un buen padre. Quizás no crees en Dios, pero si existe, eso es lo que yo pensaba, yo no creía en Dios, pero si existe, me va a tener que dejar pasar porque soy bueno. No robo, no mato, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ser aceptados por Dios por medio de nuestra propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para ser aceptado por Dios? Fijaros, hemos visto lo que el fariseo ha dicho en su oración, pero hay algo que no ha dicho. ¿Qué falta en esta oración? No pide nada. Es obvio, no pide porque no necesita nada, está satisfecho. No hay petición ninguna. No hay sentimiento de que haya hecho nada mal. No necesita nada. Por eso no pide nada. No hay nada malo en él. Esto es como decía alguien, tomando una ilustración, es como si tú vas al médico, le dices, mira, doctor, quiero que sepas que tengo una salud excelente. Mis pulmones funcionan perfectamente, mi tono muscular es ideal, mi aparato digestivo no podría funcionar mejor, mi circulación es de primera, no tengo infecciones, no tengo dolencias, no tengo enfermedades, es decir, estoy más sano que todos estos que tienes aquí esperando en la consulta. Ahora, ¿qué le va a decir el doctor a este hombre? Pues vete. Si estás bien, ¿qué quieres de mí? En ningún momento este hombre dice, me siento bien, pero ¿me podrías hacer una analítica de sangre por si estoy bajo de algo? ¿Podemos hacer un chequeo? Hay gente que no quiere ir al médico, siempre dice, porque si no me van a encontrar algo, ¿verdad? Este hombre no quería que el médico le chequeara, no fuera que saliera alguna cosa. No hay un sentir de que pueda haber nada malo en él, no hay convencimiento de pecado, no hay conciencia de que esté algo mal en él y eso es lo peor que puede haber en uno. No ser consciente de que estás muerto en tus pecados. Hay una enfermedad rara que se llama insensibilidad congénita al dolor. Es una enfermedad por la cual los que la padecen no sienten dolor. No sienten el dolor si se queman. Solo pueden notar, creo que la presión en la piel, pero no saben. Y uno diría, wow, sería fantástico vivir sin sentir el dolor, ¿verdad? Pudiera jugar y romperme una pierna y no pasa nada. Es lo peor que nos puede pasar. El sentido de alerta que produce el dolor en nuestros cuerpos es necesario para vivir. Los que padecen esta enfermedad suelen morir a edades tempranas por eso, por una infección, un corte, cualquier cosa, porque no son capaces de detectar que hay algo mal en su cuerpo y mueren. No hay nada peor que ser insensible al dolor, porque es una herramienta que nos protege. De la misma manera, no hay nada peor que ser insensible a la realidad del pecado, porque creemos que estamos bien y nos estamos muriendo día tras día hasta aquel día en que llegaremos al infierno. No hay nada más peligroso para el alma del hombre que esa ceguera a su propia condición, esa insensibilidad de sus propios pecados. Te estás muriendo y lo peor es que no sabes que te estás muriendo y te lo estamos diciendo. Te estás muriendo. Aquel que no siente el dolor necesita que alguien de fuera. Conocí a alguien que tenía que examinar la temperatura de su hijo cada día por si tenía fiebre y le decía, hijo, ¿tienes fiebre? Y el hijo se tenía que tomar la medicación para la fiebre porque le habían dicho que estaba enfermo. Así es, esto predicamos cada domingo desde aquí. El hombre, desde que nace, está muerto en su pecado
y un día recibirá el castigo eterno por su condición. Ahora puedes hacer oídos sordos y pensar que todo va bien contigo, pero te estás muriendo, el pecado está gangrenando tu cuerpo y vas a acabar falleciendo. El mundo ya se ha encargado de esto. El mundo se ha encargado de que no te sientas culpa por nada. El hombre hoy ya no es culpable, es víctima. Es víctima de las circunstancias, es víctima de lo que hacen los demás, es víctima de la genética. El hombre ya no es culpable, el hombre es víctima. Si no soy culpable, no voy a buscar una solución. Soy víctima, tengo que ser protegido. Fijaos cómo cambia todas las cosas. Este hombre podía estar cerca del lugar santísimo porque no había nada que impidiera estar delante de él, porque él estaba bien, era justo delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede? No hay un conocimiento verdadero de quién es Dios. Porque cuando tú te pones delante de Dios y contemplas su majestad, tú contemplas su santidad, tú solamente puedes mirar a ti mismo y ver que eres un miserable pecador. Cuando tú eres consciente de quién es Dios y de cuán sucio está tu corazón, solamente puedes hacer como el publicano y humillarte y reconocer tu pecado. El problema es que no miramos a Dios tal y como se revela en las Escrituras. Cada uno tiene una concepción de Dios conforme a su voluntad, pero confronta tu vida con el Dios que se revela en las Escrituras, el Dios 3 veces santo que castiga eternamente a aquel que viola su ley. No perdona ni una sola desobediencia. Compara tu vida, cuando tú ves a Dios, no quedas igual. ¿Qué produjo contemplar la gloria de Dios a Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vio un destello de la gloria de Dios y dijo, estoy muerto porque yo soy pecador. ¿Es ese tu convencimiento? ¿Es esa tu visión de Dios, de su santidad? Solamente cuando tengas una visión de la santidad de Dios y examines tu propio corazón, te darás cuenta de quién eres tú verdaderamente. Si el fariseo hubiera tenido alguna percepción de la presencia divina en aquel lugar, hubiera tenido también un sentido de culpa, como le sucedió al segundo protagonista de esta historia, que es el publicano. ¿Os dais cuenta del contraste? Este fariseo orgulloso es condenado por su propia justicia y ahora Jesús trae a un publicano. Un publicano. Eran traidores, eran judíos que trabajaban para los romanos opresores y cobraban los impuestos a los judíos y al hacer eso pues aprovechaban y se robaban su parte. Eran unos traidores, eran unos indignos. ¿Qué hace un publicano en el templo? Él no merece estar allí. Este es el que ahora Jesús presenta. Pero fijaros cuán diferente es la actuación de este publicano. Al pararse en aquel lugar, él es consciente de que no es digno de estar allí. El fariseo está de pie, con las manos levantadas, la cabeza mirando hacia el cielo. No hay nada malo en orar así. En el Antiguo Testamento vemos cómo oraban de esta manera. Jesús usa lo describe para indicar más bien su corazón. Él tenía la mirada para arriba porque no había ningún problema. Este hombre agachó la cabeza porque no era digno de estar allí. A diferencia del fariseo, se quedó a cierta distancia del lugar santísimo, del lugar donde se hacían también los sacrificios, porque él sabía que había algo en él que no le permitía estar cerca de Dios. Él era consciente de que el pecado nos aleja de Dios. Él era consciente que por mi pecado yo no puedo acceder a la presencia de Dios. Él era consciente de su propia pecaminosidad. Es consciente que el pecado aleja de Dios. Es consciente de que hay un gran abismo entre el Dios 3 veces santo y él. Él sabía que si Dios quería lo podía fulminar en aquel momento porque él era pecador. No levantaba sus ojos al cielo de vergüenza. ¿No te ha sucedido cuando has ofendido a alguien y vas a buscar perdón? ¿Vas con la cabeza bajada y los ojos mirados? No puedo mirarte a los ojos hasta que me perdones porque te he ofendido. Tengo vergüenza por mi propio pecado. Vamos con la cabeza bajada, los ojos. No podemos mantener la mirada en los ojos porque tengo vergüenza. Necesito que me perdones. Eso es lo que el publicano está haciendo. No puede levantar los ojos a Dios porque tiene vergüenza por su pecado. Y esa vergüenza es profunda, ese dolor es profundo, se golpea al pecho, indicando de dónde viene el mal. Viene de mí, es mi corazón lo que está mal delante de ti. No es un acto de penitencia, no se golpeaba para pagar por sus pecados.
era un profundo sentir de dolor. Mi corazón está mal delante de ti. Todo mi mal proviene de aquí. El corazón era el centro de la persona. Yo soy el problema. El primer paso para ser salvo es reconocer dónde está el problema de todo. No está en las circunstancias, no está en la genética, no está en los demás, está en mí. Yo soy pecador. Fijaros, en esta oración breve, Él indica dónde está el problema. Dios, sé propicio a mí, pecador. Es una oración en la que no presta atención a nadie más, sino a sí mismo, pero en términos distintos. Él dice, literalmente, el texto original dice, sé propicio a mí, el pecador. En nuestras Biblias tenemos, sé propicio a mí, pecador. Literalmente dice, sé propicio a mí, el pecador. Podríamos pensar que se está refiriendo a que de los dos que están allí, yo soy el pecador porque Él es el justo. Pero no es ese el sentido. Yo soy el pecador. Yo soy el único. Yo soy el peor de los peores. Yo soy el peor de los pecadores. Está reconociendo su propia culpa. Yo soy el pecador. Yo necesito ser perdonado. Es consciente de que Él es el culpable. Decía antes cómo en este tiempo se ha apartado de mira y no quieren que nadie se sienta culpable. Y vivimos en un tiempo en que las personas intentan ayudarte para que no te sientas culpable. E incluso algunos cristianos lo han dicho. Cuando alguien se siente con esa culpa tan grande, le dicen, hombre, no pienses así de ti. Al menos estás allí cuando alguien te necesita. Eres un buen padre, ¿no? Intentas calmar para que no puedas sentir esa culpa, porque no nos gusta que la gente se sienta culpable. Decía alguien que en el siglo XX la culpa ha dejado de formar parte de la experiencia humana normal. Se ha considerado algo patológico. Es un síntoma de enfermedad emocional o de anormalidad mental y no una respuesta moral adecuada debida al pecado personal. Los estudiosos de hoy dicen que Lutero tenía un problema mental, porque claro, se confesaba tantas horas es que estaba mal de la cabeza. No son capaces de ver que Lutero tenía un profundo convencimiento de pecado. Sigue diciendo que ya no se envía al individuo con remordimientos de conciencia al sacerdote en busca de absolución, como se hacía antes, se envía al psiquiatra para que le dé un tratamiento. Y cada vez hay más gente que piensa que la iglesia misma no es más que una forma alternativa de ese tratamiento. Las personas van a la iglesia para sentirse bien. ¿Es así contigo? ¿Vas a la iglesia para calmar tu alma atribulada? ¿Vas a la iglesia para calmar tu conciencia como si el simple hecho de pasar por las puertas te absolviera de pecado? ¿Vienes a la iglesia para calmar tu corazón? ¿Para que Dios esté satisfecho con ti porque cumples con la religión cristiana? Estar físicamente aquí no produce ningún cambio, de la misma manera que el hecho de que el publicano estuviera de pie y el fariseo produjera ningún cambio. La cuestión es, ¿eres consciente ahora mismo que estamos en culto al Dios tres veces santo? ¿Estamos delante de aquel que tiene todo el poder para darnos vida o condenarnos por toda la eternidad? ¿Eres consciente aquí, hoy y ahora de que eres culpable, miserable pecador delante del Dios santo? Si estás aquí y has venido con un sentimiento de culpa, no intentes amagarlo, no intentes calmarlo con tus ejercicios religiosos, con venir. Reconoce tu culpa delante de Dios y clama por perdón. No salgas de aquí sin haber resuelto tu condición delante de Dios. Haz como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate, no eres tan bueno como tú te crees. Eres peor de lo que tú te imaginas. Ven a Cristo con un corazón quebrantado, contrito y humillado, porque esa oración es la que Dios escucha. Haz como el publicano. Dios, sé propicio a mí. Es decir, Dios, aparta tu ira de mí. Desvíala, quítala y sé favorable a mí.
Porque esa es la condición de todo hombre. Dios está airado contigo. Y por esa ira te va a castigar por toda la eternidad lejos de su presencia, a sufrir en el infierno. La oración del publicano es: Dios, quita tu ira de mí, sé propicio, sé favorable a mí, el pecador. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a apartar la ira de ti porque eres culpable? ¿Cómo Dios puede hacerlo? ¿Cómo Dios va a tratar con tu pecado? Porque la realidad es que Dios tiene que tratar con ese pecado. Dios no puede hacer como si nada. Él es justo y el culpable tiene que ser castigado. Así que tu pecado tiene que ser pagado. Él no puede apartar, Él tiene que hacerlo. ¿Qué hace? Él dispuso el sistema de sacrificios para enseñarnos de que una víctima inocente debía ser sacrificada para el perdón de los pecados. Y ahí tienes a ese publicano mirando aquel lugar donde se ofrecían los sacrificios, diciéndole a Dios, Dios, que la sangre de ese cordero limpie mi alma, que la sangre de ese cordero propicie mis pecados. Eso es lo que está haciendo el publicano en esa oración en el templo, mirando el lugar donde el sacrificio es expuesto, es entregado y diciendo: que ese pague mi culpa. Señor, creo lo que tú has dicho de que esa víctima paga por mi pecado y por medio de la fe en ti yo puedo ser perdonado. Esto es lo que está haciendo aquí. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo yo, un pecador, ser aceptado por Dios? Humíllate, reconoce tu miseria y clama a Dios por salvación. Descansa no en tu justicia, sino en su gracia, porque Él ha dispuesto a aquel que cargó tu pecado. Cristo Jesús vino a vivir en este mundo para vivir una vida de perfecta justicia y murió en aquella cruz para cargar con tu pecado, para tratar con tu problema. Jesús es la víctima, es el sacrificio que Dios entrega una vez y para siempre, su propio Hijo, y lo clava y su sangre es derramada. Mira a Cristo en la cruz y dile a Dios: Dios, que esa sangre limpie mi alma. Dios, que esa sangre derramada del Cordero perfecto limpie mi pecado. Acércate a esa cruz en arrepentimiento y fe y tu alma será limpiada, tu corazón será transformado y tendrás vida. No por tus méritos, sino por los méritos de otro. No por tu justicia, sino por la justicia de otro. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo que fue derramada en aquella cruz. Mira con fe a la cruz, donde el Hijo de Dios, la víctima inocente, está derramando la sangre por tus pecados. Señor, que esa sangre limpie. Es por gracia que puedes ser perdonado, no por tus obras. Dijo Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, solo por gracia. Arrepiéntete no solo de tu pecado, sino de tu supuesta justicia. Coge tu currículum, arráncalo, quémalo en el fuego. No te atrevas a ir a Dios con eso. Ve como este publicano con las manos vacías, buscando ser llenado de la justicia de Cristo. Ahora hemos sido revestidos, aquellos que hemos sido lavados por esa sangre, revestidos de la justicia de Dios, y tenemos vida y vida eterna. Y todo el mérito y toda la gloria es para Dios por toda la eternidad. Dios salva. Es poderoso para salvar. Ve humillado a Él. El Evangelio es escandaloso. El Evangelio trastoca todas las cosas, como decía antes. ¿Cómo que el fariseo justo es rechazado y el publicano pecador es aceptado y declarado justo por Dios, por gracia? Aquel que se enorgullece, se enaltece, será humillado. Aquel que se humilla será enaltecido. El camino del Evangelio es un camino descendente. Esta es la lógica del Evangelio. Pregúntate, para ir terminando, ¿sobre qué basas tu salvación? ¿Sobre qué basas tu esperanza de que aquel día Dios te dejará entrar? Descansa en la obra perfecta y suficiente de Cristo en aquella cruz. No hay nada que tengamos que hacer, no hay nada que tengamos que añadir. Su obra fue perfecta, suficiente para perdonar
nuestros pecados. Confía en su obra. Y como decía antes, esta historia no solamente para los no creyentes, es para nosotros también hoy. Aplica para aquellos que oramos: Señor, te doy gracias porque no soy como ese fariseo orgulloso que confía en su propia justicia. Es para aquellos fariseos como nosotros que damos gracias a Dios porque no somos como el fariseo aquel. Todos nosotros tenemos un pequeño fariseo dentro. Jesús contó esta parábola a aquellos que confiaban en su propia justicia, y este somos tú y yo. Me gusta cómo lo canta José de Ginés en su disco, en una canción sobre esta parábola. Él dice: no soy fariseo, mi cultura es diferente, pero igual o más me importa qué dirá la gente. Pocos me podrían señalar, llevo encima demasiada cal. No diría yo que mi pecado es muy diferente. Miro al fariseo y veo cuánto se parece. ¿Hay tanto de mí en su vanidad y tan poco del que al lado está? Vemos al fariseo y vemos cómo su pecado es nuestro pecado. Esto nos ha de llevar una y otra vez a la cruz en arrepentimiento. Esa obra de Cristo no es suficiente solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Y cuando veas esos brotes de fariseísmo en tu corazón, ve a la cruz en arrepentimiento y fe, confesando tu pecado para ser perdonado por Él. Confía en Cristo, en su obra poderosa, no solamente para salvarte, sino también para santificarte. Y confía en que Dios hará esa obra perfecta. Él convertirá a ese fariseo que tú eras en la misma imagen de Jesús, porque Él es poderoso para salvar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu obra de salvación es preciosa y es perfecta. Señor, tú has venido a salvar a terribles pecadores como nosotros, que solamente merecíamos condenación, y nos has dado salvación y vida eterna. Señor, no podemos más que darte gloria y honra por ese sacrificio de Cristo en la cruz, porque en Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos salvación. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque vivimos confiados en nosotros cuando deberíamos descansar en la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has amado hasta ese punto en que entregaste a tu propio Hijo para salvarnos a nosotros. Señor, que nuestras vidas hoy te traigan gloria y honra, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos realmente sea para ti. Y, Señor, danos fuerzas para luchar contra ese pecado. Limpia nuestro corazón, crea en nosotros un corazón limpio y agradable delante de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.